Hola, yo soy Trash y hoy vamos a hablar de los Digimon ilegales. Y no, ante tu maldita duda, Meikumon no es un Digimon ilegal. Au. Au. Ah. 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 Pero tienes que entender y tienes que ser fuerte y seguir adelante porque Meikumon no es un puto Digimon ilegal. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante en el video. Así que mejor introduzco el video en sí mismo y dejo de hacer esto porque es muy random y ni siquiera está en el guión. Aprovechando el hecho de que hace poco terminé de leer el manga de Digimon X y lo que es más, le hice un bonito análisis, auto-spam, por favor, míralo, por favor. Mira, bueno, el punto es que le hice ese hermoso videito. Ya que estamos, pensé, ¿por qué no hablar de su concepto original? El cual es los Digimon ilegales. Si bien ya hice una publicación de esto en la página de Facebook, lo cual realmente es un poco irrelevante porque la mayoría de ustedes no siguen la página de Facebook. Ven, muchachos, por eso no se enteran de cuando hay un bardo o cuando se publican fanarts, como este hermoso Taiga Gayumon Mode. Ay, Dios santo, es tan sexy. Como dije, si bien hice esta publicación, nunca traté este tema de los Digimon ilegales de manera así extensa o le dediqué un solo video. Lo he mencionado en varios videos de forma puntual, pero como dije, nunca le dediqué uno. Y quizás algunas personas estén interesadas en este concepto, así que dicho esto, comencemos. ¿Qué es un Digimon ilegal? Un Digimon ilegal es una especie de Digimon que tiene ciertas características y poderes que lo ponen por encima de la media en todo sentido posible. Desde una fuerza mucho mayor y anormal hasta habilidades propias de estos. Como por ejemplo generar una barrera. Se caracterizan por tener un hexágono en alguna parte de su cuerpo. ¿Dónde se originaron? Los Digimon ilegales son un concepto propio del manga de Digimon X y solamente ha sido utilizado en dicho manga, existiendo hasta la fecha solo 4 Digimons catalogados como ilegales. Ahora, ¿cómo se vuelve un Digimon ilegal? Contrario a lo que puedas creer, no tiene que ver con saltar muros o migrar ilegalmente a otro país. Esta cuestión sería la más difícil de responder y también un tanto confuso, usando al amado ejemplo Meikumon, ya que en su tiempo causó polémica por una teoría que decía que este Digimon era ilegal, teoría que por cierto se desmintió en este canal hace mucho tiempo. Si bien un Digimon ilegal se caracteriza por tener un hexágono en su cuerpo, los Digimon ilegales, muy por el contrario que una subespecie, como sería Greymon 2010, son especies de Digimon que si bien ya existen, tienen características especiales que lo catalogan como Digimon ilegal, entre ellas un hexágono en su cuerpo. Esto es lo más importante que tienen que entender sobre los Digimon ilegales, y es que cualquier Digimon puede ser ilegal. Solamente tenés que tomar a un Digimon y agregarle las características que ya mencionamos. No es que se genera un Digimon de cero y ya tiene las características del Digimon ilegal y algo así. Para que un Digimon sea ilegal ya tiene que existir la especie previamente. Siguiendo con el maldito Meikumon, tenemos al normal que nosotros conocemos y al que dice Mei, 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 hasta que te explote la cabeza. En caso de existir un ilegal, tendría otro hexágono en su diseño, que el Meikumon normal no posee. Ahora, si te preguntas cómo una especie logra llegar a ser ilegal, no hay una respuesta muy clara de esto. En el manga, al principio va a entender que se debe en parte al hecho de que los Digimon de los protagonistas son artificiales, al venir de un biped. No obstante, en Next hay muchos Digimons de otros Tamers que, bueno, son artificiales y no por eso son ilegales. Otra posible respuesta sería el hecho de que casualmente los Digimon de los protagonistas en sus hexágonos tenían las digimemorias de las especies de los Digimon. Sin embargo, cuando estos pierden esas memorias, no dejan de ser Digimon ilegales tampoco. En cuanto a lo que poder se refiere, un ilegal podría compararse a un ex Digimon, puesto que este tipo de especies siempre será más fuerte que cualquier contraparte normal. En el manga se menciona que gracias a eso son capaces de hacerle frente e incluso ganar a Digimons que están por encima de su nivel evolutivo. Lo último que hay que recalcar sobre esto es que este concepto jamás se volvió a tocar en la franquicia en ningún momento. Y también, como el manga no profundiza en eso, nunca se llegó a explicar bien cuál era la gama de habilidades que tenían los Digimon ilegales. Solo nos muestran que pueden generar una barrera hexagonal, pero al inicio del manga se menciona que tienen habilidades, hablando en plural. Si bien este es un concepto interesante cuanto menos, las probabilidades de que vuelva a ser utilizado en la franquicia son básicamente casi nulas. Y se puede tomar como un concepto sin relevancia y básicamente olvidado. Y eso sería básicamente todo. Como ven, es un concepto bastante fácil de captar y no muy complicado. Y ahora entienden por qué es bastante ridículo creer que hoy, a día de hoy, no digo que no, puede que haya un loquito de mierda en Bandai que entra y dice, oh, ¿sabes qué? Yo era fan de Next y quiero meter el concepto de vuelta. Puede pasar. Va de acuerdo a la preferencia de quien esté trabajando en el momento. Habu es un enfermo mental con los ex Digimon y por eso te los quiere meter por donde sea. Eso no sonó muy bien, de acuerdo, no sonó bien, lo admito.
Dejando de lado las divagaciones potentes, si quieren escucharme hablando sobre más conceptos de la franquicia, explicándolos y todo eso, creé una lista de reproducción recopilando todas las veces en las cuales hicimos videos hablando de, bueno, conceptos de la franquicia. Tenés la vez que hablamos de los Demon Lords, el Digital Hazard, los Digimon Mutantes, el Community Zoid, etcétera, etcétera, etcétera. La van a tener abajo en la descripción o si esperan cuando este video finalice en la parte de video recomendado les va a salir esa lista, le dan clic y todo bonito y se entretienen y bla 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 bla. Por último, si quieres apoyar este hermoso video puedes de manera totalmente optativa darle un like o compartirlo. Y por favor no te olvides de dejar tu hermoso comentario, porque si no, la parte esa donde yo me siento ahí con una tacita de café y digo, a ver qué comentaron los muchachos, ay, mirá, este hizo una pregunta, ni ganas de responderle. No va a estar, a ver, la parte de las preguntas a veces sí. A veces te respondo, a veces. Tampoco vamos acá a andar mintiendo y diciendo que le responda a todo el mundo, porque no, pero sí lo leo. Y si está muy entrete, digo, no, vamos a responderle porque sí. Otro día es donde me levanto ahí con que amo a todo el mundo y le respondo a todos. Así que deja tu comentario al menos y bueno, decime qué onda el video porque es lo entretenido de hacer estas cosillas. Y bueno, no te distraigo más. Dicho todo esto, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revolting. Adiós.